Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Alex Bustos, periodista freelance en Rusia. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bueno, está siendo el funeral de Alexei Navalny y tú que vives allí en Rusia, ya llevas varios años estando allí, pues creo que mejor para que nos cuentes un poco cuál era su idea política, qué quería para Rusia, también un poco cómo ha sido tras su muerte todo lo que está sucediendo allí, el entierro, profundizar un poco sobre todos estos temas. Vale, para empezar, él desde hace muchos años estaba metido en política o relacionado en política, depende de las circunstancias de cada momento, porque hay veces que estaba inhabilitado, hay veces que podía presentarse a unas elecciones, ah, hay diferentes etapas. Entonces, él siempre estuvo en la onda de lo que se viene a ser una centro-derecha o centro que es más pro-europeo, más pro-occidental, con intención siempre de acercarse a Occidente, Occidente a Europa barra Estados Unidos, tiene una visión más pro-europea en muchos aspectos. Por ejemplo, él tenía una visión a favor del matrimonio homosexual, que es algo muy raro en Rusia. También era partidario de luchar contra la corrupción, que es una de las grandes lacras de este país. Y también era partidario de favorecer la democracia, porque en Rusia es un sistema autoritario, entonces él lo que quería era un sistema más democrático. Por ello tuvo diferentes etapas en las que intentó llegar al poder y favorecer pues, este tipo de medidas. En, y esto fue lo que defendió prácticamente hasta su muerte. Es verdad que en los últimos años, pues entre el envenenamiento y el encarcelamiento, pues no ha podido hacer casi nada, pero siempre estuvo su idea en esa línea. Eh, de tener una relación más amigable con Occidente. Sí que es verdad que había algunos puntos de su ideología que han sido más criticados. Por ejemplo, por la gente más pro-ucraniana, por así decirlo, siempre se le criticó que no hablara de devolver Crimea a Ucrania. Eso es un punto muy... Es muy difícil saber realmente cómo veían este tema, porque decir públicamente en Rusia que Crimea es parte de Ucrania o que Crimea debería devolverse a Ucrania es ilegal. Así que no sabemos hasta qué punto él lo veía así o igual tenía una visión diferente al resto de los rusos. También es cierto que muchos rusos consideran que Crimea es Rusia, independientemente de si es legal o no es legal pensarlo. Y también se le ha criticado muchas veces por una serie de cosas abiertamente xenófobas que dijo sobre gente del Cáucaso y de Asia Central en los 2000. Eso es algo que siempre se ha utilizado para difamarle y para demonizarle entre algunos círculos de Occidente. Aquí estos momentos, estos puntos no son apenas son conocidos. Entonces sí que es verdad que las cosas que decía eran xenófobas, pero dejó de decirlas hace más de 20 años. Es verdad que lo único que se le puede criticar aquí es que nunca pide disculpas por eso. Y bueno, eso es un poco las ideas que defendía también. Se intentó presentar a la alcaldía en Moscú en el año 2013, que logró un porcentaje alto de votos, la verdad. Sí, la verdad es que ese fue uno de sus intentos de conseguir tener algo de poder y poder cambiar las cosas. Estuvo de miembro en el partido de Yablaka, fundó su propio partido y, como dices muy bien, en 2013 consiguió un segundo puesto en la alcaldía de Moscú, que no está nada mal para alguien que se presenta por primera vez en la alcaldía de Moscú, Mm, aunque no tuvo nada que hacer contra el candidato de Rusia Unida, el actual alcalde. Se presentó en 2013 y 10 años después sigue siendo el mismo alcalde. mm. Y además es uno de los hombres más importantes de Rusia Unida, el partido del presidente ruso, del oficialismo. Y entonces, pues, desde ese momento, tanto Navalny como su equipo, pues tuvieron un poco la sensación de que necesitaban hacer algún cambio, intentaron hicieron mil cosas. Por ejemplo, quisieron presentar a Navalny para las elecciones presidenciales, no sé si al 2016 o 2018, ahora no quería equivocarme, pero bueno, en-
quisieron presentarse a las elecciones, no pudo hacerlo porque quedó inhabilitado por un caso pendiente por fraude fiscal, el caso Yves Rocher de la compañía francesa de cosméticos. Es verdad que, desde, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó esta sentencia porque dijo que estaba políticamente motivada políticamente. Así que, bueno, pero fue suficiente para dejarle fuera de juego y a partir desde que no pudo presentarse él mismo, lo que hizo fue buscar la otra forma de rascarle poder al partido de Putin, el partido de Rusia Unida. Como no puede presentarse y esto es un sistema en el que es muy difícil para la oposición real, hay que recordar porque que aunque existen los partidos de oposición sobre el papel, el Partido Comunista, el Partido Liberal Demócrata, ah, Rusia Justa y algunos otros, hay como unos 8 o 10, no sé decirte todos los nombres, pero la mayor parte de ellos lo único que hacen es hacer el papel de oposición, pero en las cosas importantes nunca suponen un peligro para el régimen, incluso cuando alguno de sus miembros está hablando demasiado, está siendo demasiado crítico, se la aparta, se le encuentra algún trapo sucio y queda fuera de juego. Por ejemplo, yo estoy pensando en uno del Partido Comunista de la administración de Moscú, creo que se llama Albert Raskin, que en 2022 o 23 criticó las elecciones parlamentarias y dijo que no habían sido limpias y incluso convocó protestas. Hubo gente que fue a protestar, gente del Partido Comunista que fue a protestar contra el gobierno de Rusia. Al cabo de unos meses le encontraron alcoholizado y con un cadáver de un alce o de un reno que habría cazado ilegalmente y desaparecido de la escena política. Entonces, luego también tenemos el Partido Liberal Demócrata. Aquí hay mucho de qué hablar, porque, por ejemplo, Dmitry Zhirinovsky era un político ah, sin ningún pelo en la lengua, o sea, ninguno. Él incluso llegó a decir cuando una periodista le hizo una pregunta incómoda, le pidió a uno de sus colaboradores que violara a esa periodista. El hombre se quedó que no sabía muy bien qué hacer, pero eso es lo que literalmente le dijo Zhirinovsky. Entonces, tan pronto podía decir a partido de Rusia Unida que la odiaba, como que le pedía a Putin, después de la anexión de Crimea, que se autoproclamara zar de Rusia. Sin sacarme deberías proclamarte rey de Rusia, zar de Rusia. Y fue un hombre que, a pesar de sus exabruptos, de sus salidas de tono e insultos en la Cámara, pues siempre, en las medidas importantes, siempre apoyó al partido de Vladimir Putin. Y para más colmo, el candidato actual, porque Zhirinovsky murió mm, creo que fue en 2022 que murió, o en 2020, por ahí. El actual líder es Leonid Slutsky, y este señor, cuando le preguntaron si iba a ganar las elecciones presidenciales y la mentalidad era de vamos a ganar las presidenciales, dijo que votar por él no es votar contra Putin y ya predijo que él va a ganar por una mayoría aplastante. Y esa misma pregunta se le hicieron a candidatos del Partido Comunista, de un partido que se llama Nueva Gente, Novi Ludi, de Rusia Justa. Todos ellos, cuando se les hizo, se les dijo si iban a ganar, si querían ganar las elecciones, se iban por las ramas, se reían o decían evidentemente no. Entonces, eso me dice mucho. Yo entiendo que no todos los partidos pueden tener opciones de ganar, eso es otro tema, pero estamos hablando de aquí de que incluso los partidos más fuertes, que son el liberal demócrata y el comunista, no decían que iban a ganar. Tú te imaginas, para poner un ejemplo de España, si ahora el PSOE dice, bueno, voy a convocar a unas nuevas elecciones porque X, como ya hizo no hace mucho. Entonces, el PSOE es el que tiene, imagínate que el PSOE tiene la mayoría de la Cámara y el PP, Vox, Ciudadanos y Sumar, todos ellos dicen, no, no vamos a ganar, va a ganar Pedro Sánchez. Pues sería, Eso no es concebible. sí. Es que es una dictadura claramente, o sea que es que no puede haber, no tiene ninguna competencia política Putin y al que le hace competencia, pues
supuestamente se la deja de hacer porque le surge algo y lo encarcelan, desaparece del mapa, esas cosillas. Sí, los partidos que no son el oficialista tienen algo de margen quizás en alguna ciudad o en alguna región, pero a nivel estatal no tienen nada que hacer. De hecho, para poner un ejemplo también de comparación, que, bueno, perdón, no tiene nada que ver con Navalny, pero para ponerlo en contexto, en España tenemos no sé cuántos partidos regionales hay. Hay más regionales barra independentistas, que a veces la frontera no está muy clara. Pues en Rusia no existe nada parecido. O sea, incluso algo como el Partido Regionalista Cántabro, que no es abiertamente independentista, es algo inviable. No existe un partido regionalista Nenets, no existe un bloque nacionalista tártaro, no existe una esquerra republicana de Chechenia. No existe nada parecido porque es como, no está permitido. En toda Rusia son los mismos 10 12 partidos que se disputan ser el segundo, prácticamente, Joder. después del de Rusia Unida. Y volviendo un poco al tema de Navalny, después de que, bueno, lo envenenaron, tuvo que salir hacia Alemania, lo curaron, allí ya las autoridades dijeron que había sido envenenado, luego tuvo dos narices y volvió a Rusia, lo encarcelaron. Tiene muchos partidos ahí realmente, porque claro, imágenes no vamos a ver claramente, salvo en pocos medios, pero ¿tú crees que tiene muchos seguidores y que mucha gente apoyaba a Navalny allí? A ver, justamente antes de la entrevista estaba mirando unas estadísticas. Es verdad que son de 2019, pero es que a veces, sobre todo desde que empezó el conflicto, las estadísticas estas, pues hay menos y además creo que para ellos es muy difícil y porque hay menos interés. Pero bueno, tenemos datos del 2019. En 2019 apoyaba a Navalny un 5% de los encuestados. Y para poner un contexto, por ejemplo, el líder del Partido Comunista lo apoyaba a ver, el 8% de los encuestados. Sergei Shoigu, que es uno de los ministros que era más populares, el ministro de Defensa, 10%. Vladimir Putin, el 39%. Entonces, no podemos decir que le apoyaba al 80% de los rusos, pero sí podemos decir que le apoya. Naturalmente que en el contexto en el que vivimos no es lo mismo que en España. Mm, Hay seguramente, primero, seguramente habrá mucha gente que le apoya o le despierta cierta simpatía, pero no se atreven a decirlo. Y después también hay una apatía política que en Europa no es bueno, Europa no sé, pero en España sí que no es conocida de que hay una apatía política. El sentimiento de que los políticos están en su torre de marfil, hacen lo que quieren y nosotros no podemos hacer nada, lo mejor que podemos hacer es no protestar. Y eso alimentado del desconocimiento de opciones que han ido en contra del régimen, como es el caso del mismo Navalny. Sin embargo, te diría que en las ciudades grandes, Moscú, San Petersburgo, Yekaterinburgo, que es una ciudad muy universitaria, quizás también a Kazán, la conozco bien en ese sentido, pero yo diría que las ciudades grandes sí que tienen un apoyo importante. Si tanto como para ser el presidente de Rusia en unas elecciones libres, no lo sé, pero sí que es verdad que Uh, en Moscú, San Petersburgo tiene mucho apoyo. Siempre en Moscú, en San Petersburgo, por ejemplo, siempre hay muchas manifestaciones que son duramente reprimidas. O sea, siempre que ves detenidos, hay casi más en San Petersburgo que en Moscú. Uh, y después, sí que es verdad que entre la gente más mayor y la gente más de las provincias, de los pueblos, igual no tanto. También hay que entender que la gente más joven y más, es un poco lo que puede pasar en muchas partes, pero la gente más joven y más de ciudad, pues mira más medios sociales, ve más lo que hay fuera del mundo, de su país. La gente más mayor ve mucha la tele. Y en la tele, básicamente, medios sociales rusos no hablan de Navalny. O si hablan, hablan para demonizarle. Entonces, pues para la gente mayor, aunque en el entierro, por ejemplo, había bastante gente mayor, pero la tónica habitual es que la gente de 50, 55 para arriba, que sean muy pro gobierno y volvemos a la URSS, si son comunistas o de estos, Navalny es un hombre pagado por la CIA o por el ujú, FBI, por quien sea que ha venido a causar caos en nuestro país. Entonces sí que había un apoyo, no puedo ponerte una cifra, mm.
Yo creo que es más que ese 5% del que te hablaba, pero no te puedo poner una cifra cierta porque ahora mismo saber la opinión de los rusos es muy difícil. Sobre esto, y termino con esta Mm, respuesta, o sea, para que te das una idea, yo como periodista, pues necesito hablar con gente, porque necesito saber lo que piensa la gente de cualquier claro. cosa. Mm, A veces incluso para temas relacionados con la cultura o el deporte me cuesta que la gente quiera hablar guau, conmigo, dar su opinión. Puede ser que haya un punto extra por ser extranjero y periodista, pero igualmente es difícil hablar con rusos de esto. Primero, porque ya de por sí tienen un poco de no quiero hablar de política. Y además, pues también existe, no sé si son ciertos, pero hay rumores que circulan entre la gente de Moscú que la policía tiene aparatos para leer mensajes a la redonda y si leen según qué cosas, pues te pueden encontrar. No sé si son ciertos, pero sí que son suficientemente, se han difundido suficientemente como para la gente no te quiera responder según qué preguntas por teléfono. guau. Es que madre mía, pobre, mucha gente de ahí, pobrecita, lo que tienen que vivir estando allí. Es increíble. Te quería preguntar también, no sé si en el entierro, en el funeral, tú has estado en el entierro, también no sé si viste mucha gente, se ha podido cuantificar algo, cómo han sido, los han reprimido mucho. Vale, a ver, yo diría, a ver, yo no te puedo decir una cifra exacta, diré que eran miles de personas. Ya si son decenas de miles o si son centenares, pues no sé, pero yo diría que eran miles. También te digo, yo estaba adentro y yo no pude contar, no tenía manera de contarlo. Ah, en el mismo acto, o sea, funeral y en el cementerio no se detuvo a casi nadie. Sí que se detuvo a alguien, pero las autoridades estaban vigilando con muchísima policía todo lo que era la zona del cementerio. O sea, el régimen no quería que su último día se convirtiera en un mitin político. Querían que fuera, pues, un qué pena muerto y al hoyo. Eso es lo que quería el gobierno ruso. Y cuando fueron miles de personas a traer sus rosas, a sus flores, pues sí que hubo algo de protesta. Yo, por ejemplo, lo que vi es gente, primero empezaron coreando Navalny, Navalny o gracias Alexei, mientras alzaban las flores, pero luego sí que es verdad que empezaron a gritar no a la guerra, a Putin asesino, y a la que yo sepa la policía no recuerdo, detuvo a alguna gente, pero no en cantidades industriales, no ha hecho pesca de arrastre como en algunas manifestaciones, y tampoco que ellos, por ahora no ha habido ninguna represalia, pero eso no significa nada porque estaba eso lleno de cámaras, o sea, había cámaras en las farolas, había algunos hombres encapuchados que grababan a las caras de la gente sin ningún pudor. O sea, yo recuerdo uno que pasó a 1,5 metros de mí y como estaba en teoría prohibido grabar, entiendo que tenía la autorización de la policía, porque iba encapuchado, estaba en el lado de los policías y no llevaba ninguna identificación de prensa visible. Puedo equivocarme y puede ser que sea un periodista, pero sí que es verdad que me da la sensación de que había policía secreta y había muchísima presencia policial. Había policías tanto en la calle como en todos los tejados alrededor de la iglesia había policía, por si lo que fuera. Y había inhibidores de red. O sea, cuando estás cerca de la iglesia no funcionaba nada de internet, solo se podía llamar por teléfono. Nada de WhatsApps ni enviar Madre mía. mensajes, precisamente para evitar que si pasaba algo que enseguida se difundiera cualquier cosa, imagino. Es increíble, es que es increíble. Lo que sucede allí, cómo está la población, es terrible. También te quería preguntar, ¿crees que la muerte de Navalny puede servir para un revulsivo, para que haya, no sé, una protesta más grande de lo que sucede, o que alguien alce la voz y se convierta en un opositor o opositora a Putin? Uf, a ver, admito que es una pregunta difícil, ¿vale? Mm, Pero vamos a responderla. Yo, por ejemplo, te recordaría que no es el primer opositor que muere. mm, Murió Boris Nemtsov, además asesinado.
De ese no hay ninguna duda que fue asesinado. De hecho, le pegaron un tiro en la Plaza Roja. O sea, que ya asesinaron a Boris Nemtsov. Entonces sí que hubo protestas autorizadas, además. Ah, sin embargo, y además hay muchas voces potentes de la oposición que están o en el exilio o en la cárcel. O sea, ahora mismo no hay una voz dentro de Rusia que pueda tener acceso a convencer a la gente. Sí que es verdad que en el entierro había gente que no era, decía, no soy simpatizante de Navalny, no era muy fan de su manera de hacer las cosas, pero no me parece justo lo que han hecho, porque tendría que haber podido tener una opción de expresarse. Entonces, yo creo que a corto plazo no va a pasar. Veremos también a ver lo que pasa en las elecciones. Más allá de la victoria del oficialismo, que es algo más que claro, no porque tenga poder, sino porque el sistema ruso está pensado así. Y entonces, su mujer, sí que es verdad que su mujer ha querido abanderarse como que va a seguir con la lucha de su marido, recientemente fallecido. Así que puede ser, yo creo que una parte de la lucha vendrá desde fuera, de rusos que ya han abandonado el país, porque hay más de 1 millón de rusos que han abandonado el país desde que empezó el conflicto, más los que ya habían abandonado antes por causas políticas, pues sí que hay por ejemplo, en los países bálticos tienes a muchos opositores, en Georgia también tienes bastantes, luego en algunos países occidentales también hay algunos, habrá que ver qué hacen ellos y qué pueden hacer aquí, porque es lo que te digo, organizar protestas desde Rusia ahora es muy complicado. Por ponerte otro ejemplo, la, cuando murió Nemtsov, que hablábamos antes, en 2015 hubo una marcha en su honor para recordarle y todo. Este año no se ha permitido hacer una marcha parecida para honrar a Navalny y Nemtsov. Las autoridades han dicho que es por la epidemia de coronavirus, que por si no lo sabes, eso suena un poco raro en Rusia porque las mascarillas desaparecieron en 2020 prácticamente. Mm. Entonces, y también teníamos estadios de fútbol abiertos con toda la gente ahí y las discotecas todas abiertas, por eso es un poco raro. Mm. Pero bueno, ahora mismo lo que podemos esperar es que a corto plazo no va a haber manifestaciones. O sea, también lo que nos dice la historia es que cuando ha habido manifestaciones grandes en Rusia, cuando las cosas están muy mal, o sea, esto no es Francia, no es, por ejemplo, que es Estados Unidos. O sea, aquí cuando ha habido protestas ha sido en los 90 que el país estaba rompiendo, el 17 que es cuando la revolución. Así que a corto plazo no esperamos manifestaciones a la bestia, porque si bien es verdad que la gestión del conflicto no ha ido como les gustaría a la administración rusa, la economía ha aguantado bastante bien las sanciones y todo. O sea, a los rusos no les falta ni comida, ni trabajo, Joder. ni productos básicos. No les faltan los productos más básicos. Algunos específicos sí, pero por ejemplo, una de las cosas que más ha luchado el régimen ruso para que no desapareciera es que no dejaran de haber teléfonos extranjeros. Parece una tontería, pero es como un símbolo de ahora hemos progresado, ahora no somos pobres, no podemos volver a ser pobres. Y como eso no puede generar las cantidades de teléfonos que necesita la población rusa, bueno, ahora no es un plan a corto plazo, pues se han importado iPhones y teléfonos de otras marcas desde Turquía, desde Irán, a otro símbolo de que no estamos en la Unión Soviética o en los 90. La Coca-Cola, pues se importa desde Georgia, desde Albania, desde Kazajistán. Entonces, ¿es importante? No, pero es una forma de decir a los rusos como todo sigue como antes, excepto algunos matices. Si bien es verdad que hay matices importantes, hay problemas con suministro de algunas medicinas y de piezas muy concretas de equipamiento, productos químicos. Por ejemplo, fuentes médicas me contaban de que les faltaban productos químicos para investigar, porque venían de Suecia o de Noruega, no recuerdo qué país nórdico. Pero es como, de esto sí que hay problema. Es verdad que en el súper no te falta de nada, pero igual en algunas cosas concretas sí que faltan medicamentos, tal, piezas de aviones. Eso sí que ha sido un problema bastante grave, porque si no, si no se mantienen los aviones, pues eso se convierte en un peligro para los usuarios. Entonces, por eso te digo que, en definitiva, a corto plazo es poco probable que haya más protestas, puede ser, pero las que he visto yo en los 2 últimos años han ido
menguando significativamente, porque para muchos rusos piensan que ¿para qué protestar si no voy a cambiar nada? Es una sensación de mucho, la apatía política de muchos rusos, de ¿para qué protestar si no voy a cambiar nada? Me expongo a que me multen, a que mis amigos más oficialistas, más putinistas me llamen traidor, incluidos o incluso los padres. Hay mucha gente de menos de 30 que discute con sus padres de política porque les consideran traidores, porque apoyan a Navalny o porque apoyan a algún otro opositor que, según el régimen, está pagado por Europa. ¿Qué más? Pues ponen a perder el trabajo, ser expulsado de la universidad. Entonces, Vamos. yo te digo, a corto plazo no. A medio veremos. Si quieres, para terminar, te quería preguntar también por la fundación que hizo Navalny. ¿Ha servido realmente? ¿Hace mucho trabajo o no de esa fundación anticorrupción? Bueno, la Fundación Anticorrupción, antes de que se la declarara extremista y se cerrara, hacía investigaciones muy incómodas para el poder ruso. Y es que le ponían prácticamente el dedo en el ojo a políticos rusos como el ministro de Defensa, como el expresidente Dmitry Medvedev o incluso el mismo presidente ruso Vladimir Putin. En su canal de YouTube, por ejemplo, tiene 6 millones de seguidores. Entonces, hacía un trabajo de investigación muy grande, con muchísima información. Y es verdad que se les acusaba de residir en Estados Unidos. No se han presentado ninguna prueba de eso, pero sí que es verdad que su fundación lo que hacía es perseguir corrupción de todo tipo de políticos, no solo de los grandes nombres que te he dicho, también a veces de gente de menor rango, pero sí que es verdad que su gente hacía un trabajo bueno y muy molesto para el régimen ruso, por eso quisieron perseguirla por todos los medios y ahora está registrada como extremista, como Estado Islámico o como Al Qaeda. Es increíble. Alex, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Yo creo que nos has contado cosas muy interesantes de Navalny y también de otras cosas que están sucediendo ahora mismo en Rusia que están relacionadas con la política. Y no sé si quieres añadir alguna cosa Me más. gustaría añadir algo, Mm. y es que por, bueno, puede ser que esto sea un punto algo sentimental, pero por mi interés por Rusia, pero me gustaría explicarlo. La verdad es que aunque nuestros gobiernos no son para nada amigos, ni aliados, ni nada, la verdad es que para los rusos entienden que una cosa es el gobierno y una cosa es la gente. Entonces, he viajado mucho por Rusia y siempre cuando me han visto que soy extranjero o español, no he tenido ningún problema con la gente y es verdad que a veces hablar de política puede ser un poco incómodo, pero cuando no hay política sobre la mesa, siempre los rusos son muy hospitalarios y yo creo que es algo que da pie a que en un futuro lejano quizás una buena relación entre Rusia y los Estados Unidos Europeos es posible. Yo es lo que pienso. Puede ser que sea una opinión muy personal, muy subjetiva, pero la baso en toda la gente que he conocido. No he conocido nunca a nadie que me diga, no, tú eres español, tú eres europeo, tú o tu país. Nunca me he encontrado con eso. Es algo que me gustaría que mucha gente entendiera. Aunque es verdad que ese futuro es muy hipotético, porque por ahora nuestros gobiernos no se llevan nada bien y mientras sigan los líderes que están ahora en Rusia, no lo veo posible. Pues Alex, ahí queda tu reflexión. Espero poder charlar otro ratito contigo más adelante y profundizar sobre otros temas de Rusia. Y nada, darte las gracias y ha sido un placer tenerte aquí. Vale, muchas gracias por cantar conmigo.